Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. En el trasfondo de la disputa entre Estados Unidos y China ya no está solamente el comercio o la tecnología, hay algo más estructural. El poder monetario. La presión sobre el dólar como moneda hegemónica está conviviendo con señales inquietantes para el sistema financiero tradicional, como la fuerte acumulación de oro por parte de bancos centrales y la búsqueda de activos refugio frente a un escenario de mayor fragmentación geopolítica. No es solo cobertura financiera, es también una señal de que el orden monetario global está siendo puesto a prueba. Y ese reordenamiento se expresa con especial claridad en el mercado energético. China compra cerca del 90% del petróleo venezolano y consolida con eso una relación estratégica que va más allá del crudo y toca directamente la disputa entre el dólar y el yuan. Y en ese contexto, la estrategia de Donald Trump hacia Venezuela no se entiende solamente como política exterior o sanciones, sino como un intento de cortar circuitos de influencia china, reforzar el dominio del dólar y reordenar el tablero energético y monetario del hemisferio. Para conversar de este tema, lo vamos a hacer hoy día en Pauta Propia junto a Matías Pinto, abogado y partner de GeoGeek Consulting y ex jefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. No, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Matías, déjame tratar de entender, porque este puede ser un tema bastante árido, pero que es parte inevitable del análisis que hay que hacer sobre el momento geopolítico que estamos viviendo, particularmente con Estados Unidos como protagonista. ¿Estamos frente a una erosión real del dominio del dólar o es una diversificación defensiva que no tiene necesariamente un efecto de reemplazo en el corto plazo? La verdad, la pregunta es muy, muy interesante y siempre para tratar de explicar un poco lo que está pasando en el mundo, trato de dar un paso atrás y ver un poco el esquema global. En el esquema global existe actualmente un consenso de que ya no vivimos en un mundo unipolar, donde no hay una solamente hegemonía de Estados Unidos. ¿Pero qué implica eso? Implica que van a haber potencias en competencia. Y la potencia en competencia no solamente sea en el tipo en el comercio internacional, que lo vimos con Donald Trump en el Día de la Liberación, sino también se dan en otras áreas. Se van a dar el área tecnológica, cadenas de suministro, que son muy importantes para nosotros en el caso de los minerales críticos, pero también en el esquema de las monedas. O sea, ¿por qué es importante el dólar, la moneda, que un país maneje la moneda, es porque no solamente tiene acceso a tener deuda mucho más barata, sino que puede manejar el comercio, los precios en sí, maneja las finanzas, y algo que ha sido muy relevante, puede sancionar a los países. Y Venezuela era uno de los países que se encontraban sancionados, y recordemos que Biden lo sancionó con el objetivo de forzar una elección. Y esa elección es la que, obviamente, Maduro se robó la elección y es donde nos encontramos en este momento. Entonces, a tu pregunta, si uno es un inversionista y uno ve que el mercado global está siendo diversificado, que hay esferas de influencia, uno trata de inmediatamente de poner sus assets en distintas partes, porque sabe que la tendencia global en los próximos 10, 15, 20 años va a ir hacia esa dirección. En lo inmediato, obviamente, eso es imposible. Donald Trump se está aprovechando del peso global que tiene el dólar, pero sin lugar a duda se sabe que a mediano plazo esto va a ir cambiando, y los BRICS, que han sido los promotores de usar monedas propias para sus compras específicamente de commodity, ya sea soya en el caso de Brasil, ya sea petróleo en el caso de Rusia, es para que Estados Unidos deje de tener tanta influencia en el comercio internacional y se vaya diversificando los polos comerciales. Ahora, digamos que China está siendo parte importante de esa pega, porque el yuan ha ido agarrando mucha fuerza a nivel global. Yo entiendo que parte importante del comercio del petróleo entre Venezuela y China se estaba haciendo en yuanes, y China ha colocado bonos que primero los puso en dólares y luego se pasaron a yuanes. O sea, hay un fortalecimiento del yuan como moneda, y eso es parte de la inquietud que tiene Estados Unidos. Sin lugar a duda. O sea, se explica, Venezuela no es parte de los BRICS,
Se explica No. por qué utilizaban el yuan, porque estaba sancionado y no podían hacer operaciones financieras en el mercado global con dólares. Con dólares. Pero efectivamente el fortalecimiento del yuan como moneda de cambio se está viendo muy fuerte, pero también los inversionistas tienen mucho cuidado. ¿Por qué? Porque China tiene un control estatal respecto al manejo de su moneda, y se dio, por ejemplo, en el caso de Trump 1, cuando Trump impuso aranceles. La reacción de ese momento de China no fue como la de ahora, te voy a poner aranceles de vuelta. Hizo muchos gestos, pero el más importante es que devaluó su moneda. Entonces, si el Trump imponía aranceles del 20%, lo que hacía China era bajar y devaluar su moneda, lo que hacía que al final del día el déficit o la balanza comercial entre China y Estados Unidos durante Trump 1 se mantuvo más o menos idéntica, a pesar de todos los aranceles que se impusieron. Entonces, obviamente, como comerciante te sirve tener otro tipo de moneda, sobre todo si estás en el mundo del commodity, pero tú tienes que tener las precauciones de que es una moneda que va a estar posiblemente fuertemente controlada por una potencia mundial. Ahora, a propósito de China y de los efectos de la guerra arancelaria en esta pasada, en definitiva, Matías, estaba viendo una nota que está publicada en varias partes, en el New York Times, en el BBC, apareció ayer básicamente, donde China anunciaba un superávit comercial récord, y cuando hablamos de récord es como el récord mundial del mundo mundial, nunca jamás en la historia, digamos, ¿verdad? No, es brutal, así, es brutal. así de brutal y exagerado, y no estamos exagerando en definitiva, mientras que sus exportaciones siguen inundando los mercados globales a pesar de los aranceles chinos. O sea, ¿hasta dónde esta política arancelaria de Donald Trump, que siempre ha tenido como objetivo fundamental esta pelea con China, está dando resultados? A China no le está haciendo ni cosquilla, aparentemente. Tengo muchos pensamientos encontrados, y a veces uno tiene por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Obvio. Porque efectivamente, no me acuerdo, fue Caselli el que decía eso. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hay un esfuerzo real de parar a China. Y el primero fue Estados Unidos imponiendo arancel. Y salió una noticia que salió la semana pasada que Estados Unidos en este momento está teniendo el menor déficit comercial de su historia, o sea, 39%. Y Trump dice que eso es gracias al señor arancel. Es gracias al señor arancel. Pero si tú vas, me metí a las páginas estadísticas, no ha afectado a China, de nuevo, porque tiene el manejo del yuan. Claro. Sí, donde bajó mucho Europa, mucho Canadá, mucho India, basado en los aranceles. Claro, pero Trump quería que le afectara a China, el resto es de rebote, digamos. Exactamente. Entonces, ha sido eficiente, pero no contra tu adversario. Donde sí ha sido eficiente es que está empujando a otros países, por ejemplo, como México, que ellos también pongan una especie de barrera comercial. Y lo que ha estado buscando Estados Unidos hace un tiempo es que se crean polos protegidos para su comercio. Claro. Y uno obviamente va a ser el NAFTA, actualmente USMCA, y México accedió y poniendo aranceles del 50%. Europa está sumamente preocupado por la inundación de bienes chinos. Entonces, esta preocupación va a ir creciendo. Sí, sin duda. Es muy probable que, a pesar de que mi pronóstico es que se va un poco calmar el tema arancelario en Estados Unidos propiamente tal, pero creo que el mundo va a ir empezando a poner más reglas, sobre todo a China, pero es algo que es insostenible. Insostenible porque, siendo una gran potencia, en el caso de China, solo el 40% de su PIB depende del consumo interno. Las grandes potencias como Estados Unidos, mucho más del 70%. Entonces eso es completamente insostenible, y es por eso que existe una gran preocupación global a lo que está haciendo China en este momento, y más que estar contentos, debiéramos estar preocupados de lo que podría pasar y las respuestas que van a tener los países.
Estamos conversando con Matías Pinto, abogado, partner de GeoGeek Consulting y ex jefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Washington. Déjame volver un poquito a lo de Venezuela, pero en esta misma dinámica, Matías, porque cuando Trump dijo y le hizo ver a Estados Unidos, a Venezuela, que la idea es que no le vendan nada de petróleo a nadie más que a ellos, en el fondo. O sea, un poquitito, básicamente no le sigue vendiendo a China. ¿Ah? El objetivo principal, ¿crees tú, en esta estrategia, específicamente haciendo el zoom respecto de Venezuela, que es la gente sabe más de lo que pasa hoy, es más fácil para entender la dinámica que hay detrás? ¿Tú crees que es un objetivo político, energético o monetario? ¿Dónde está el centro de gravedad fundamental, dirías? Yo creo que está más geopolítico, pero obviamente el petróleo como componente geopolítico es parte de la toma de decisiones. Si tú me dices que fue la principal, yo creo que no. O sea, creo que el hecho de que hayamos tenido un sistema en que Rusia haga operaciones militares, de que tú tengas Irán, o sea, la gente no sabe, pero la embajada más grande de Irán en el mundo estaba en Venezuela. Entonces, que hubo operaciones ya comprobadas en los años 90 en Argentina, entonces eran un polo de desestabilización de la región. Obviamente el petróleo te sirve no porque le interese monetariamente el petróleo, sino como un asset geopolítico, es decir, que los chinos no tengan petróleo, que no se le dé petróleo a Cuba, y que no tengas acceso en este momento a los chinos, que creo que es relevante a veces porque uno dice, pero ¿por qué? O sea, si Estados Unidos es un exportador neto, no necesita petróleo. El problema es que China puede diversificar su matriz energética y estar impulsando derechamente la electrificación y la carbono neutralidad porque ellos no tienen petróleo. Ellos, de interés nacional, depender menos del petróleo y que el mundo, en el fondo, aprovechan de industrializar el mundo con sus productos. Y están avanzando a pasos agigantados ahí. Agigantados, y es un gran partner de Chile, tenemos que seguir siéndolo. El problema es que a nivel de defensa no existe la tecnología para que tú tengas buques que funcionen con energía solar, claro. No tiene submarinos, entonces esto tiene una lógica también de defensa estratégica. Para China esto no es relevante. ¿Por qué? Porque el petróleo venezolano representaba, era marginal al que ocupaban, creo que algo alrededor del 4%. 70% viene de Medio Oriente, donde Estados Unidos puede influir más y tiene palancas de negociación para decirle, ok, en esta etapa no exportes petróleo a China en algún momento de conflicto armado que obviamente nadie espera. Para cerrar, y nos queda un minutito nomás, pero una idea, por lo menos, ¿ves un mundo de competencia dólar-yuan o más bien un sistema fragmentado que tenga varios refugios y menos certezas al final también para los mercados? Yo veo un mundo, o sea, en el mediano plazo completamente dolarificado, o sea, no hay ningún problema. Pero al mediano plazo sí yo veo al menos capas de esto, o sea, en una capa del comercio internacional que va a seguir siendo en nuestro hemisferio dolarizado, pero sí creo que van a haber más monedas de refugio, más assets de refugio que los inversionistas van a tener que tomar en consideración. Te quiero dar las gracias a Matías Pinto, abogado, partner de GeoGeek Consulting y ex jefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Estados Unidos. Que estés súper bien. Muchas gracias por estar junto a nosotros.